Saludos, esta es una traducción al español de un sermón predicado por el hermano pastor David Killing el 19 de noviembre de 2017. Esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, buenos días. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana y te queremos dar gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor, por todo lo que haces por nosotros, por tu gracia. Te damos las gracias, Señor, y pedimos tu bendición esta mañana, que nos llenes de tu Espíritu Santo, nos des sabiduría y abras nuestros corazones y mentes hacia ti, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Quiero saludarlos a todos en el precioso nombre de Jesús. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Números capítulo 22. Para empezar a leer desde el versículo 20. Números capítulo 22. Comenzando la lectura en el verso 20. Dice así: Y vino Dios a Balaam de noche, y le dijo: Si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana, y enalbardó su asna, y fue con los príncipes de Moab. ¿Qué dijo el Señor? El Señor le dijo: Si estos hombres vinieron, levántate y ve con ellos. Y Balaam se levantó y fue con estos hombres. Él ya tenía decidido lo que iba a hacer, escuchó directamente la voz de Dios, cuál era la voluntad de Dios, pero él ya tenía su decisión. Dice que enalbardó su asno, no fue tanto que le insistieron o que le llamaron, sino que él ya quería ir con ellos. Y el Señor se enoja, ¿por qué? Porque ellos no tuvieron que llamarlo, sino que él mismo fue hacia ellos. Verso 22. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Parece que Balaam estaba teniendo un mal día y su asna no se estaba comportando, no estaba haciendo lo que se esperaba de él, y entonces Balaam la golpea, la azota. Era un hombre enojado, Nuestra tendencia siempre es a molestarnos cuando las cosas no salen como queremos, y entonces Balaam saca su furor, su ira, con la pobre asna. Dios se oponía a Balaam porque Balaam no estaba haciendo su voluntad. Verso 25. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová,
se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: Porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿No soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: No. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿Por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: He pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: Ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Hasta allí la lectura. Esta mañana quise que leyéramos esta narración bastante conocida, pero la quiero aplicar de otra forma en la que generalmente se podría aplicar, simplemente tratando de enfatizar un punto al que quiero llegar. Primero quiero que veamos que dice en el Nuevo Testamento, haciendo referencia a este pasaje, dice que un asna refrenó la locura del profeta. Y el punto, o de lo que quiero hablar, a lo que quiero llegar, es que Dios es capaz de usar un asna o un burro, si es que llega a ser necesario, para poder transmitirnos su mensaje a nosotros. Los caminos de Dios son bastante misteriosos. Sin embargo, y es difícil a veces llegar a conocer toda su voluntad para nuestra vida. Y sin embargo, Él, en su amor y misericordia, trata de humillarse, bajarse a nuestro nivel y bajar la mano, alcanzarnos. Y Él siempre trata de usar cualquier instrumento del que se pueda valer para que logremos escucharlo y prestar atención. Aquí en esta narración alcanzamos a ver que Balaam hablaba con Dios directamente, así como con otros profetas. Dios audiblemente hablaba con él, libremente, con Balaam. ¿Qué quiere decir esto? Que Balaam tenía una dirección muy clara de parte de Dios. A veces, a muchos de nosotros nos gustaría que Dios hiciera eso con nosotros, que nos dijera claramente. ¿Cuán a menudo, cuando vamos a tomar una decisión en la que no estamos seguros, quisiéramos que Dios así audiblemente y libremente conversara con nosotros y nos dijera exactamente qué hacer? Bueno, Balaam sí tenía ese privilegio. Balaam tenía una relación 1 a 1 con Dios, y Dios le dijo de manera muy específica y clara lo que tenía que hacer. ¿No sería eso hermoso? Que Dios nos hablara de esa forma. Bueno, Balaam tenía ese privilegio, pero ¿qué crees? Que Balaam no escuchó, no prestó atención y no obedeció cuando Dios habló a él claramente.
Y sabemos más tarde que durante un tiempo sí hizo así, como que habló la palabra de Dios, que lo que aquí le dice que Dios le dice, la palabra que yo te diga esa hablarás, pero sabemos también que después abandonó eso y que sabemos que puso tropiezo a los hijos de Israel y que desobedeció la palabra clara de parte de Dios. Y cuán difícil parece que el hombre escuche a Dios. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. Dios hablando, dando instrucciones claras, sin lugar a dudas, a un hombre, y aún así este hombre no lo escucha. Y esta mañana hablaron los jóvenes acerca de un hombre justo. ¿Qué es un hombre justo? Las acciones de un hombre justo. Leyeron un versículo los jóvenes y habla de hacer justicia. Y bueno, sí, eso es parte de la justicia, pero no lo es todo. Un hombre que de verdad es justo, que de verdad oye a Dios y hace su voluntad, es un hombre que no necesita que Dios le hable así cara a cara, o audiblemente, o libremente, o tan específica y claramente, como Dios lo hizo con Balaam y con otros, para poder escuchar a Dios. Aquí tenemos a alguien que sí escuchó a Dios de manera audible, pero no hizo caso. Nosotros vivimos por fe. Nuestro llamamiento es por fe. Y oímos a Dios por fe, no porque vino y nos habló, sino porque podemos oírlo hablar a través de cualquier instrumento que Él decida utilizar. Dice la palabra de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y Jesús dijo que aún las rocas hablarían. Y que de la boca de los niños y de los que maman, Él perfeccionó la alabanza. Hay cosas que he aprendido de gente. Recuerdo que una vez estaba en las Filipinas predicando y había un hombre borracho y un hombre ebrio al que ni siquiera quisiéramos prestarle alguna atención, pero él dijo algo que era verdad, que era claramente de parte de Dios. Y que incluso cambió mi manera de pensar al escuchar a este borracho y después llegar ya aquí a Estados Unidos a casa y analizar las cosas. Cambié mi manera de pensar acerca de un asunto. Ahorita no tengo el tiempo de contar a detalle todo, pero el punto es que lo que yo escuché que decía este hombre, me di cuenta que era verdad, y eso es lo que Dios está buscando y lo que nosotros estamos buscando. Un hombre honesto, un hombre verdadero, un hombre justo y sincero, que de verdad busca a Dios, que de verdad quiere hacer la voluntad de Dios, no necesita que el ángel de Jehová venga a hablarle y le diga algo. Un hombre justo y honesto no necesita tener ni siquiera la Biblia para que le apoye una idea que él sabe que es verdad, o a ver las palabras de Cristo que están en rojo, a ver, sí, para que entienda algo que es verdad. Un hombre justo, santo y honesto, humilde, manso, va a escuchar a Dios, aun si Dios decide utilizar a un asno para hablarle. Un hombre impío, injusto, desobediente, desleal, irreverente como Balaam, no va a escuchar la voz de Dios, aun si Dios mismo en persona le habla uno a uno de forma libre y audible, o aun si el ángel de Jehová baja y le habla claramente y con toda instrucción específica. Pero un hombre justo escucha aún a las piedras hablar. Escucha el clamor de las piedras. No sé cuántas personas he oído
que dicen, y parece ser una idea que se está haciendo más común, que dicen, no voy a escuchar a los hombres, porque el hombre puede engañarte. Mira, si no estás dispuesto a escuchar a ningún hombre, es porque ya estás engañado. Es porque ya estás engañado. Porque si no puedes oír un instrumento que Dios ha creado para hablar en el mismo idioma que tú hablas y que te hable la verdad, sin importar qué clase de hombre sea ese, cuando hable la verdad, un hombre justo va a escuchar la verdad y va a notar la verdad, va a percibir que hay verdad en esas declaraciones y a aceptar esa verdad, a creerla y a vivirla. Mientras que el hombre injusto, al igual que Balaam, ya ha tomado una decisión de no obedecer a Dios, aunque Dios se le apareciera. O como dijo Jesús, aunque alguno resucitara de entre los muertos, no le van a creer. Ya tomó una decisión, sin importar lo que Dios diga o el instrumento que Dios use. La misma declaración de decir, no voy a escuchar a un hombre, es como la gente del tiempo de Jesús. Cuando Jesús habló, hubo muy pocos que lo escucharon. Jesús era hombre, y decir que no vas a escuchar a ningún hombre, porque qué tal si me engaña, es como decir que ni siquiera escucharías a Jesucristo, si Jesucristo estuviera aquí entre nosotros como hombre. Y Él vino como hombre. La gente que oyó a Jesús y que le creyó a Jesús y que fueron justos gracias a Jesús, siguieron a Jesús porque notaron, percibieron, el Espíritu daba testimonio con su Espíritu que lo que Jesús hablaba, eso era verdad. Que era lo mismo que la ley escrita en sus corazones y que la gracia y el Espíritu de Dios que trae salvación. Y ellos hubieran oído a un asno si hubiera sido lo que Dios les hubiera mandado. Hubieran oído a una roca hablando la verdad. Igualmente hubieran hecho caso y hubieran seguido. Jesús dijo, cuando los niños clamaban y decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y la gente que no amaba la verdad le dijeron, calla a esos niños. Y Jesús dijo, ¿qué no han leído? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Oyeron la verdad allí. Un hombre justo oye la verdad, sin importar quién la hable. La Biblia dice que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Hay gente con la que platicamos y que le compartimos algo y que me dicen, a ver, espérame, pero enséñame exactamente el versículo y en qué contexto está lo que me estás diciendo. Y dame la cita de donde estás diciendo esto. Si estás pidiendo eso, y no digo que eso esté mal, es correcto verificar en las Escrituras, pero si estás buscando eso y para poder creer a la verdad, ya estás perdido, ya estás mal. La razón por la que creemos lo que creemos no es porque está escrito en la Biblia o en un libro. No es por eso. No es porque la Biblia sea infalible o que se guardó el récord perfectamente desde tiempos inmemoriales o bíblicos. Esa no es la razón por la que creemos a la Biblia. No, más bien creemos en la Biblia por causa de lo que enseña la Biblia. Y eso es lo que la hace verdad. Porque es verdad. No solo porque está escrita o porque haya pruebas históricas o científicas o porque una denominación diga que es la palabra inspirada de Dios.
ni porque diga en la portada Santa Biblia, eso no nada tiene que ver. Creemos en la Biblia porque al leerla vemos la verdad que hay en ella, cómo nos ofrece un camino mucho más elevado que el del mundo y mucho mejor. Por eso creemos en la Biblia. Esta semana nos preguntaron algunos hermanos, o más bien a algunos hermanos, nos preguntaron, ¿por qué citamos de un hombre y por qué compartimos libros de un hombre llamado David Bercot? Compartimos sus libros, se los damos a hermanos y a personas que están buscando la verdad, o a familiares o a diferentes conocidos, les compartimos sus libros o sus escritos de David Bercot. Y un hombre en otro país estábamos predicando y esta semana apenas nos dijo, pero ¿por qué tienen esos libros ahí en su sitio web y por qué los regalan? Si yo he buscado en internet, he investigado sobre este David Bercot y para empezar ni siquiera trae barba y luego cree ciertas cosas en cuanto al divorcio con las que ustedes no estarían de acuerdo, en cuanto a otras cosas. Y él se ve muy profesional y se ve que no tiene, pues no es como ustedes y aquí ustedes lo están promoviendo. ¿Por qué tienen eso allí? Nos preguntó esta persona. Y nosotros le dijimos, mira, no estamos siguiendo a David Bercot y tampoco estamos promoviendo la lectura de sus libros por causa de quién es él. Este hombre ha compilado escritos de la iglesia primitiva y desde el principio en sus libros él explica, él es abogado de profesión y él explica, dice, yo estoy mirando esto estrictamente desde una perspectiva de un abogado. Un abogado se espera que pueda explicar la ley y hacer a un lado sus prejuicios y sus ideas preconcebidas y decir, estos son los hechos. Y les hacen pruebas en la escuela de leyes para ver si van a desviarse hacia un lado, hacia otro, o si van a permanecer solamente con los hechos, de manera totalmente imparcial. Y cualquier cosa que sea hablada como una opinión, se espera que ellos lo hagan a un lado. Y eso es lo que este hombre hace con sus libros. Él muestra los hechos acerca de lo que creía y lo que predicaba y cómo vivían los cristianos primitivos. Quizás él tiene errores doctrinales, quizás él mismo no vive lo que predica, quizás no estamos de acuerdo con él, pero él ha compilado estos escritos hasta lo mejor de su habilidad, con toda seriedad histórica y de un investigador serio, y leemos sus escritos que él compiló, y esos escritos nos inspiran. No porque hemos aprendido de lo que él enseña, sino porque nuestro espíritu da testimonio. El espíritu da testimonio que esos escritos de esos primeros cristianos contienen verdad. Y apreciamos y hemos aprendido de esos escritos. En mi vida, recuerdo, cuando empecé a leer la Biblia, había personas diciéndome en ese tiempo, recuerdo que usábamos la Biblia King James, y había personas que decían, no, es que ¿sabías que King James, el rey Santiago, el que mandó compilar la Biblia, fue un asesino y un perverso? ¿Y cómo vas a creer en algo que compiló ese hombre? Bueno, tal vez sí era un hombre perverso, pero aún así mandó traducir la Biblia al inglés. Y en la Biblia encuentro verdad. Y entonces, si usáramos esa lógica, pues realmente no hay
No hay cosa alguna que no esté manchada por la humanidad. Somos falibles y toda la verdad está manchada. Digámoslo así, no quiero decir que la verdad está mal, sino que cualquier fuente donde podamos encontrar verdad está ligeramente, aunque sea manchada por nuestras debilidades humanas. Y yo amo la Biblia King James, aunque no sea la mejor traducción y aunque el rey Santiago haya sido perverso. Y Dios usó hombres piadosos, así como también hombres incluso impíos, así como pudo usar un asna en tiempo de Balaam. Apreciamos las cosas que podemos aprender y hacemos un análisis cuidadoso, examinamos todo para solamente tener lo bueno. Y eso es lo que lo hace mejor, porque precisamente tenemos que hacer un esfuerzo nosotros, no que nos lo den ya todo digerido de las doctrinas de cierta denominación, sino nosotros personalmente buscar la verdad y digerir la verdad y sortear lo malo de lo bueno y ser capaz de discernir la verdad que hay. Y no necesitamos andar condenando todo aquello con lo cual estamos en desacuerdo, solamente porque no vivió de acuerdo con nuestros estándares una persona, o no vive, o de acuerdo con nuestras opiniones. Podemos tomar las cosas buenas y agarrarnos de ello. Mucha gente me ayudó en mi vida. Yo le rogaba a Dios, de recién convertido, le rogaba a Dios que me enviara algún santo, algún verdadero que me guiara, y nunca llegó. Me envió hombres en la iglesia evangélica, en la iglesia menonita, hombres pecadores, falibles, de los que podía aprender un poquito por allí, un poquito por acá, con los que podía tener un poco de comunión cristiana, con algunos de plano no podía tener comunión, pero pude aprender mucho de cada hombre del que fui aprendiendo poco a poco. Algunas veces estuve en grupos incluso donde aprendí mucho, no necesariamente por su buen ejemplo, no necesariamente bueno, sino aprendí cómo no hacer las cosas, porque observé y vi que eso no funciona. El otro día estábamos platicando acerca de cómo hay niños y jóvenes, adolescentes, que aman a Dios y que quieren ser piadosos, aun cuando tienen padres malos. ¿Cómo sucede eso? ¿O por qué sucede eso? Porque alguien que ama la verdad, y sin hipocresía y con sinceridad la va a buscar y la va a abrazar. Y quizás aún la misma hipocresía de sus padres le va a ayudar a desear más la verdad y a desear no estar envuelto en eso. Y va a edificar sobre eso. Todavía va a honrar a sus padres, va a amarlos, va a orar por ellos, los va a respetar, no necesariamente los va a condenar, va a estar agradecido con ellos, pero aún va a aprender aún de la propia hipocresía o perversidad de sus padres. Cuando alguien ama la verdad, alguien va a hacer eso. ¿Qué podría ser más piadoso que eso? Ser capaz de estar en una mala situación y todavía amar y honrar y respetar a la gente que está totalmente equivocada, esa gente, y que lo único que puedes hacer es aprender, pero solamente de sus errores, y solamente aprender de su hipocresía, y aún así amar la verdad. Todas las cosas nos ayudan a bien, así dice la palabra, y también en este sentido, a los que aman a Dios. Puedes tener a los peores padres del mundo,
Puede ser que estén peleando todo el tiempo, que sean rebeldes, que sean hasta borrachos, y aún así tú puedes ser piadoso a través de ello. Y todavía decir, amo a mi madre, amo a mi padre, no, sin decir una palabra mala acerca de ellos. Decir, amo a mi madre, amo a mi padre, pero no quiero ser como ellos. Gracias a Dios que quizás por lo menos la madre o el padre a lo mejor habla acerca de algo, quizás él mismo no lo obedece, pero al menos me dijo algo mi padre que era verdad. Encuentra esas cosas preciosas, esas gemas, y edifica sobre ellas. Escucha al burro. Cada vez que el burro te aplaste contra la pared, escúchalo. En vez de tratar de matarlo y azotarlo, escúchalo. Escucha. Un hombre justo. Para empezar, Balaam hubiera escuchado a Dios. Pero Dios en su misericordia le manda el ángel, él no lo ve, y tiene misericordia del hombre, y le habla a través de un asna. Y el asna lo libra del ángel que estaba allí para matarlo. El otro día estábamos platicando también acerca de algunos himnos o cantos que nos inspiran, que amamos. Y que cuando miramos las vidas de los hombres que las escribieron, nos damos cuenta de que, wow, mejor deberíamos quemar ese himno, quemar ese canto. Mira lo que creía. Mejor quememos eso. No vamos a escuchar a ese hombre. Toma por ejemplo el himno Sublime Gracia, escrito por John Newton. Él fue un traficante de esclavos, perverso, y encontró gracia de parte de Dios. ¿Significa eso que hizo todo lo correcto o que se convirtió en un verdadero discípulo? No necesariamente. Yo no sé, yo no soy el juez, yo no sé si ese hombre finalmente sí se salvó o no, pero eso al final de cuentas no importa. Las cosas que escribió en ese himno son tremendas, son sublimes, como lo dice. ¿Cómo después de haber sido traficante de esclavos se encuentra algo de misericordia? La gracia de Dios. Y le da un giro a su vida. Y escribe acerca de eso. ¡Qué bendición! ¡Qué glorioso! ¡Qué bendición es eso! Lo que le sucedió a este hombre, John Newton. ¿Qué acerca de su teología o acerca de su doctrina, sus prácticas? Yo no sé. Pues no, ciertamente no era un anabaptista. Probablemente había puntos en que yo hubiera estado en desacuerdo con él. Estoy seguro que hubiera estado en desacuerdo con él en algunas cosas. Pero encontró la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios lo inspiró y escribió sobre ella. Y ese himno es tremendo para nosotros. Nos muestra. Me gusta este dicho en inglés que dice que no tires el agua junto con el bebé adentro. O sea, lo que quiere decir es, si hay algo bueno allí, toma lo bueno y ve con ello. ¿Por qué tenemos que ser tan críticos y tan condenatorios y decir que estamos tan por encima de todos como para decir, no voy a aceptar ese canto, o no voy a leer ese libro, no voy a escuchar a esta persona porque por esto, por aquello, porque es pecadora, porque es mundana, porque es evangélica y su teología está equivocada, o porque es borracho? ¿Qué actitud tan triste y tan fea sería esa? Los hombres fallan y te seguirán fallando.
A todos nos han fallado alguna vez y nos han desilusionado de vez en cuando. Quizás yo mismo les he fallado a ustedes alguna vez. Pero cuando alguien habla la verdad, escúchala. No necesariamente significa que lo sigas o que estés de acuerdo con todo o que admires su vida. Pero si alguien o algo te habla la verdad, síguela, escúchala, ámala, abrázala, créela. Todos tenemos que oír de la misma voz. No permitas que nada te distraiga de la verdad. Si alguien te falla, no importa. No digas, ya no voy a escuchar a nada ni a nadie. Esa es una actitud que destruye a la gente. Cuando puedes tomar la verdad de cualquier persona y aún de cualquier situación, tomar lo bueno y permanecer en el camino, y que si alguien te hace mal, dejar que eso te fortalezca y te ayude a crecer y a amar como Dios ama y a desarrollar paciencia. Eso es la actitud. Sabiduría, esa es una de las cosas que dice la Biblia, que nos da abundantemente y sin reproche. ¿Cuántos de nosotros pedimos sabiduría? Oramos por sabiduría. Y dice la Biblia que Dios da abundantemente y sin reproche. Es lo que queremos. Sabiduría para entender y para actuar, para buscar y para decidir. Hay que buscarla y hay que escucharla. Quizás esa sabiduría esperamos que nos venga Dios baje del cielo y nos dé en una cajita la sabiduría. Así no funciona. A veces Él escoge concederte, darte sabiduría a través de un mal padre, a través de un mal líder, a través de un niño, de una niña, de algún libro, de algún himno, a través de una roca, una piedra, un asno. No importa. Cuando encuentras una joya de sabiduría, no importa en qué empaque venga, allí está la sabiduría. Pero la gente es tan orgullosa y tan intelectualizada y civilizada que no escucha la sabiduría. Eso es insensatez. Porque la sabiduría escucha y observa todo y aprende de todo. Lo he dicho ya en otras ocasiones y lo repito. Un hombre sabio aprende de sus propios errores. Y un hombre aún más sabio aprende de los errores de otros. El problema es que mucha gente es muy insensata. Comete un error y pasa el tiempo y vuelve a cometer el mismo error. Y pasa más tiempo y vuelve a cometer el mismo error. Y otra vez. Es absurdo, es insensato caer en la misma trampa. Quizás parece el empaque un poco distinto, pero vuelven a caer. Pero un hombre sabio aprende de sus errores. Y un hombre más sabio aprende de los errores de otros. A veces los sabios se caen y se pegan en el rostro, pero eso les enseña. Los sabios alcanzan a ver más allá de los paquetes y aprenden de sus errores. Y pueden aprender más los más sabios de los errores de otros. Y jóvenes, quiero decirles algo. Como padres, como iglesia, como ministros, como hermandad, hemos cometido muchos errores, muchos. Y la bendición que ustedes jóvenes tienen es
que pueden alcanzar a ver los errores que hemos cometido, pueden aprovechar toda la sabiduría que hemos adquirido a lo largo de años de búsqueda seria de la verdad, de cometer errores y de muchas experiencias y circunstancias. Y ustedes como jóvenes pueden decir, ok, hubo un error, ahora yo sé qué hacer para la próxima vez. Jóvenes, este es un fundamento que la gran mayoría de los jóvenes del mundo no tiene. No tiene nada. Jóvenes están llenos de bendiciones que la gente no tiene. La gran mayoría de la gente tiene que aprender algo bueno a partir de situaciones malas. A ustedes se les está dando toda la sabiduría y la bendición en charola de plata. La pregunta es, ¿qué van a hacer con ello? El hecho de que se te otorgue la sabiduría, te llegue en charola de plata, no necesariamente te hace sabio. Tú mismo, como joven, como niño, eso solo te hace afortunado. Pero tú mismo tienes que aplicar esa sabiduría a tu propia vida. Tienes que estar agradecido por esa sabiduría, apreciarla, buscar aún más de ella y tomarla y aplicarla. Y no tienes nada, ninguna razón para enorgullecerte de esto, ni nosotros tampoco. Todo lo que tenemos es un regalo y una bendición de parte de Dios, que Él en su beneplácito, en su soberanía, nos ha querido dar. Solo es orgullo cuando no quieres oírle. Es orgullo lo que nos impide aprender y oír la voz de Dios. Pero es sabio y humilde y es bueno y recomendable recibir esta sabiduría y esta verdad con toda humildad y mansedumbre. En Judas habla de Sodoma y Gomorra y dice que esas cosas acontecieron como ejemplo para nosotros. Aún esos malos ejemplos están escritos para enseñarnos. Tan solo lo que hoy acabo de predicar, el ejemplo de Balaam. Balaam es un mal ejemplo. Precisamente está allí para que no seamos como él. Aún los malos ejemplos sirven. Todo sirve. Los textos que comparten los jóvenes de los salmos y de otros pasajes, no es solamente para que los memorices y se quede grabado ahí en tu cerebro. Es para que veas el carácter de aquellos que escribieron eso. De David, de esos hombres que aún con debilidades humanas, su carácter, su búsqueda de Dios, su amor a la voluntad de Dios, su temor a Dios. Y Balaam, como dije, interesantemente, Balaam, un falso profeta, un hombre malo y perverso, es un ejemplo del cual podemos aprender. Un hombre que aún escuchando directamente la voz de Dios, decidió hacer su propia voluntad. Como advertencia, será mejor que aprendamos de eso. Mejor que aprendamos de eso. ¿Vas a ser como él y a tener tu mente ya decidida, aunque Dios te hable? ¿O vas a estar abierto a escuchar a Dios? De eso se trata. No es un desempeño perfecto lo que busca Dios, o lo que es un justo. Un justo es aquel que con este corazón busca la sabiduría. No solamente es las limosnas y el ayudar y el memorizar, no, es aprender, recibir sabiduría y aplicarla a tu vida y ser manso para escuchar la voz de Dios. Y al igual que todas las cosas, es algo que tiene que ser cultivado y regado. Y puede crecer y crecer, tanto en un sentido positivo como en un sentido negativo. Las personas tienen una cabeza enorme
de intelecto, de conocimiento bíblico y científico, histórico y de todo. Y observa el orgullo que eso les produce. Y no hay fin de lo que el hombre puede hacer con su intelecto. Bueno, eso es el intelecto humano. Pero por el otro lado, no hay fin lo que podemos hacer con la sabiduría de Dios, la que viene de lo alto. Si tuviéramos el mismo esfuerzo en la sabiduría bíblica y cristiana, como el mundo tiene esfuerzo y pasión por su intelecto, si pusiéramos ese esfuerzo, como el esfuerzo que se necesita para haber inventado una computadora, por ejemplo, es lo que el hombre ha hecho, gigantes intelectuales, pero ojalá fuéramos gigantes de la sabiduría de Dios, no gigantes intelectuales. En resumen, hemos sido plantados en esto, hemos recibido de la lluvia de Dios y podamos ser, ojalá, sabios, podamos ser hombres tan sabios que pueden oír aún a un asno hablando. Quizás Dios no te hable personalmente, quizás te hable a través de un hombre, y si no te manda un hombre, si no puede encontrar a un hombre para hablarte, o para hablarle al mundo, encontrará un asna. Y si no encuentra un asna, va a encontrar una roca. Porque Dios sigue hablando hoy. Y seguirá hablando. Dios está hablando. La pregunta es si lo vamos a escuchar o no. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.